Jennifer removió la salsa en la sartén, escuchando los sonidos fuera de la ventana. La tarde otoñal de Spokane proyectaba una suave oscuridad sobre la ciudad, y las farolas ya estaban encendidas, proyectando círculos amarillos de luz sobre el asfalto mojado. Hacía una hora que había dejado de llover, pero las aceras seguían brillando, reflejando la luz de los escaparates de las pequeñas tiendas de enfrente. La casa olía a cebollas fritas y especias. Estaba cocinando el plato favorito de Kevin, aunque dudaba que él lo apreciara. Un periódico crujió silenciosamente detrás de ella. Lester estaba sentado en su silla junto a la ventana, como hacía siempre después de las 6 de la tarde. Tenía 72 años, pero aparentaba menos. Estaba bien peinado, con el pelo canoso bien recortado y unos atentos ojos castaños. Su padre leía el Spokane Chronicle, pasando las páginas lentamente, ajustándose de vez en cuando las gafas. Nunca interfería en las conversaciones de él, y Kevin solo estaba presente, como un observador silencioso del drama familiar que se desarrollaba en su casa cada noche. Jennifer miró el reloj de pared que había sobre la cocina. Las 7:30. Kevin debería haber llegado hacía media hora, pero se estaba convirtiendo en una costumbre. Siempre llegaba tarde y luego se enfadaba porque la cena estaba fría o seca. Bajó el fuego de la olla y puso la tapa. El arroz también estaba listo. Lo había preparado con azafrán y hierbas finamente picadas, tal como le gustaba cuando era niña. Solo quedaba calentarlo todo antes de servir. La cocina de la casa paterna era espaciosa, con grandes ventanales que daban al jardín. Lester vivía allí desde hacía 20 años, desde que enviudó. Había comprado la casa tras la muerte de su esposa. Decía que el viejo lugar le recordaba su pérdida. Jennifer recordaba haberse mudado aquí cuando tenía 9 años. Por aquel entonces, esta casa le había parecido un enorme castillo, lleno de secretos y posibilidades. Ahora se había convertido en un refugio, pero un refugio que poco a poco se estaba convirtiendo en una prisión. «Papá, ¿quieres un té?», preguntó volviéndose hacia Lester. «Gracias, querida, luego». La voz de papá era suave, tranquila como siempre. «¿Kevin llega tarde?». «Será el tráfico», respondió Jennifer, aunque sabía que no era el tráfico. No había tráfico en su barrio a las 7:30 de la tarde. Kevin trabajaba en el centro de la ciudad y tardaba 20 minutos en llegar a casa. En los últimos 6 meses, su marido había empezado a llegar a casa cada vez más tarde. Primero hablaba de horas extra, luego de reuniones con compañeros, después dejó de dar explicaciones. Jennifer sospechaba que simplemente no quería volver corriendo a la casa donde vivían con su padre. A Kevin siempre le había disgustado la situación, pero cuando se habían casado hacía 2 años no habían tenido más remedio. Su sueldo como mando intermedio apenas les alcanzaba para cubrir sus necesidades. Alquilar un piso era caro, y Lester les había ofrecido vivir con él hasta que se recuperaran. En aquel momento había parecido una solución temporal. Kevin prometió que en 6 meses se mudarían, encontrarían su propia casa y empezarían a vivir de forma independiente. Habían pasado 2 años y seguían aquí. Jennifer se secó las manos con una toalla y se dirigió al espejo del pasillo, arreglándose el pelo. Los mechones rojo oscuro estaban un poco despeinados por el vapor y el calor de la cocina. Algunos mechones despeinados por el moño descuidado. A sus 29 años, aún parecía joven, alta, delgada, con expresivos ojos verdes y pecas en la nariz. Pero a veces captaba en el espejo la mirada cansada de sus propios ojos, las arrugas que hace un año no estaban allí. Se ajustó la blusa azul oscuro que se había puesto esta mañana. A Kevin le gustaba que vistiera bien, incluso en casa. Decía que una esposa siempre debía estar atractiva para su marido. En los primeros meses de matrimonio le había parecido una preocupación. Ahora solo era un requisito más en una larga lista de cosas que debía hacer bien. El sonido de un coche en la entrada la hizo enderezarse. El Honda plateado que Kevin había comprado a crédito el año pasado se había detenido frente al garaje. Jennifer volvió rápidamente a la cocina, encendió el fuego bajo la sartén y empezó a calentar la cena. Oyó el portazo del coche y el crujido de los escalones del porche. La llave giró en la cerradura y la puerta dio un portazo más fuerte que de costumbre. Kevin siempre daba portazos cuando no estaba de humor, y casi siempre estaba de mal humor. «Hola», dijo Jennifer sin darse la vuelta. La cena estaba casi lista. Le oyó desvestirse en el pasillo, tirando las llaves en el cuenco de cristal de la cómoda.
Los movimientos eran bruscos, irritados. Kevin entró en el salón, tiró un maletín de cuero negro en el sofá junto al que estaba sentado Lester. Era un hombre de 33 años, estatura media, pelo rubio fino y rasgos faciales afilados. Cuando se conocieron en la cafetería que había junto a la clínica donde trabajaba Jennifer, le pareció atractivo. Seguro de sí mismo, bien vestido, con planes de futuro. Ahora notaba sobre todo las cejas fruncidas, los labios apretados y la costumbre de mirar a todo el mundo con desagrado. «Es un día de mierda», murmuró, desabrochándose la corbata azul con un pequeño dibujo. «Los idiotas de la oficina están mal de la cabeza. El nuevo proyecto está jodido, y es culpa mía, claro. ¿Qué es ese hedor aquí otra vez?» Jennifer apretó los labios. No había hedor, solo el olor de la cocina, los aromas de las especias y la carne asada. El olor habitual de una cena preparada con amor. «Es la cena», respondió con calma. «Tu comida favorita». «No tengo platos favoritos». Kevin se tiró de la corbata y la dejó sobre la silla. «Hay cosas que se pueden comer y cosas que no». Lester pasó la página del periódico sin levantar la cabeza. Jennifer sabía que su padre lo oía todo. Cada palabra, cada entonación. Siempre fue un oyente atento, que se daba cuenta de detalles que a otros se les escapaban, pero nunca interfería en sus conflictos familiares. A veces deseaba que dijera algo, que la defendiera, que pusiera a Kevin en su lugar, pero se dio cuenta de que esta no era su guerra. Kevin se dirigió al dormitorio que solía ser la habitación de la infancia de Jennifer. Su padre la había vaciado especialmente para la joven familia, y él mismo se había mudado a la pequeña habitación de arriba. Regresó un minuto después, con unos vaqueros desteñidos y una camiseta gris, con el logotipo de un equipo deportivo. Se sentó a la mesa del comedor sin esperar a que ella sirviera la cena. «¿Cenamos esta noche o mañana?», preguntó irritado, tamborileando con los dedos sobre la superficie de la mesa. Jennifer le puso un plato blanco delante. Pollo en salsa cremosa de hierbas, arroz al azafrán, ensalada de verduras frescas con su propio aliño. Había pasado 2 horas preparando la cena, eligiendo los mejores productos de la tienda, intentando que todo saliera perfecto. Pero Kevin se encogió como si le hubiera servido sobras del cubo de la basura. «Otra vez ese arroz. ¿Cuántas veces? ¿No puedes hacer patatas? La última vez dijiste que las patatas eran demasiado pesadas para cenar», le recordó Jennifer en voz baja, sentándose frente a él. «No dije eso». Kevin ni siquiera la miró y empezó a cortar el pollo. «Te lo estás inventando». Se sirvió un poco de agua de la jarra que siempre estaba sobre la mesa. No tenía nada de hambre. En los últimos meses había perdido el apetito cada vez más a menudo, sobre todo en las cenas juntos. Tenía el estómago tenso y la garganta llena de palabras sin pronunciar. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó intentando entablar una conversación normal. «Una mierda», masticó Kevin sin cerrar la boca. «Los jefes son idiotas. Los compañeros son idiotas. Todos son idiotas menos yo». Trabajaba como mando intermedio en una empresa de construcción llamada Pacific Projects. Se quejaba constantemente de su trabajo, de su jefe, de los plazos, de los clientes, pero nunca hacía nada para cambiar la situación. Jennifer llevaba 2 años oyendo estas quejas todos los días. Las mismas frases, las mismas acusaciones contra todo el mundo, menos contra él. «Quizá deberíamos buscar otra cosa», sugirió con cautela. «Eres muy capaz. Estoy segura de que encontrarás un lugar mejor». «¿Con qué? ¿Con tu sueldo?», Kevin resopló, sin levantar la cabeza de su plato. «Ah, sí, perdona, se me olvidaba. Tú no tienes sueldo». El golpe fue preciso y doloroso, como siempre. Jennifer había trabajado como recepcionista en una clínica médica antes de casarse. El sueldo era pequeño pero fijo, y le encantaba su trabajo. Interactuaba con la gente, ayudaba a los pacientes a concertar citas y gestionaba las reclamaciones al seguro. Kevin la convenció para que lo dejara 6 meses después de la boda. Decía que él podía mantener a su familia, que una esposa debía ocuparse de la casa, que las mujeres trabajadoras daban pena. Ahora la regañaba constantemente por esta decisión, que fue idea suya. «Puedo conseguir un trabajo», dijo ella intentando que no le temblara la voz. «Si quieres». «¿Dónde irás a trabajar?». Kevin negó con la cabeza, sonriendo. «Llevas 2 años sentada en casa. ¿Quién va a contratarte ahora? Tus habilidades se han perdido. Tu experiencia está desfasada.
Y de todos modos, ¿quién querría a una treintañera sin estudios? Jennifer tenía un título universitario en administración médica, pero Kevin prefería olvidarse de eso cuando quería humillarla. Jennifer permaneció en silencio. Era inútil discutir. Kevin siempre encontraba la manera de convertir cualquier conversación en un sermón sobre su inutilidad, sobre la suerte que había tenido de casarse con ella, sobre lo perdida que estaría sin él. Lester. Kevin se volvió hacia su suegro sin volver la cabeza. Pásame la sal. El salero estaba a medio metro de su mano. Podía alcanzarlo fácilmente. Pero a Kevin le gustaba dar órdenes en esta casa, demostrar que era el hombre que mandaba. Su padre se levantó tranquilamente de la silla, dobló el periódico por la mitad y lo puso en el alféizar. Cogió el salero de la mesa y lo colocó junto al plato de Kevin. Sus movimientos eran pausados pero seguros. Jennifer se fijó en la forma en que su padre miraba las manos de Kevin. Una mirada breve y apreciativa. Gracias, murmuró Kevin sin mirarlo. Lester asintió y volvió al periódico. Pero Jennifer notó que su padre miraba a Kevin una vez más. La mirada fue breve, casi imperceptible. Pero Jennifer captó en ella algo que no había visto antes. Una fría valoración, un escrutinio. La mirada de un hombre que había visto mucho en la vida y podía leer a la gente como un libro abierto. El cerrajero vendrá mañana, dijo Jennifer, tratando de cambiar de tema. El grifo de la cocina lleva una semana goteando. Otro despilfarro de dinero, refunfuñó Kevin, untándose el plato de salsa con un trozo de pan. En esta casa se derrochaba el dinero. Una bombilla se funde, un grifo gotea, algo más se rompe. Esta es mi casa, dijo Lester en voz baja, sin levantar los ojos del periódico. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso los sonidos de la calle al otro lado de la ventana parecían desvanecerse. Kevin levantó lentamente la cabeza y miró a su suegro. En su rostro apareció un destello de sorpresa y luego de irritación. Lester siguió leyendo un artículo sobre política local, como si no hubiera pasado nada. Claro que lo siento. Kevin apretó los dientes. Tu casa. ¿Cómo he podido olvidarlo? Jennifer sintió la tensión entre los hombres. Siempre estaba ahí, flotando en el aire como una nube invisible, pero no solía ser tan evidente. Kevin sentía que tenía voz y voto en la casa, porque era el hombre, el cabeza de familia, el marido de la única hija de la dueña. Lester toleraba su presencia, pero de vez en cuando dejaba claro quién era el verdadero jefe. Puede llamar a un cerrajero, añadió Lester pasando página. El señor Collins está haciendo un buen trabajo. Le llamé el mes pasado. Gracias, papá. Jennifer lanzó una mirada apreciativa a su padre. La cena continuó en silencio, solo roto por el sonido de los instrumentos contra la vajilla y el tic-tac del viejo reloj de pared. Kevin comía deprisa, masticando la comida viciosamente, lanzando de vez en cuando miradas de disgusto a su mujer y a su suegro. Jennifer picoteaba su ensalada con el tenedor, pensando en lo mucho que habían cambiado sus vidas en los últimos 2 años. Cuando se conocieron en la cafetería Starbucks de Main Street, Kevin parecía el príncipe de un cuento de hadas, encantador, atento, con planes claros para el futuro. La cortejaba maravillosamente, le regalaba flores todos los viernes, le hablaba de amor y de un futuro compartido. La llevaba a restaurantes, le compraba entradas para el teatro, hacía planes para unas vacaciones en común. Después de la boda, es como si hubiera cambiado. Empezó a criticar todos sus movimientos, a controlar cada céntimo que gastaba, a prohibirle ver a sus amigas con el pretexto de ahorrar dinero o de las obligaciones familiares. He terminado, anunció Kevin, apartando el plato de sobras. Me voy a ver la tele. Se levantó sin limpiarse y se dirigió al salón. Encendió el televisor grande que había comprado el año pasado, después de gastarse casi toda su paga extra. Cambió de canal hasta que encontró las noticias. Jennifer empezó a recoger la mesa, guardando platos y utensilios. Lester dejó el periódico a un lado y la ayudó en silencio a recoger los platos. Tenía las manos secas pero fuertes, con venas salientes y viejas cicatrices en los nudillos. Gracias, papá, susurró ella cuando estuvieron en la cocina. De nada, cariño. La ayudó a llevar los platos al fregadero. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, respondió ella automáticamente. Lester la miró atentamente, pero no dijo nada. Luego volvió a su silla, cogió el periódico y siguió leyendo. Jennifer abrió el grifo del agua caliente y empezó a lavar los platos,
escuchando la voz del presentador de televisión desde el salón. Kevin cambiaba de canal, comentando descontento los programas, maldiciendo a políticos y periodistas. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro. Las farolas iluminaban la calle vacía y de vez en cuando pasaba algún coche. Una tarde de otoño cualquiera en su barrio de Spokane, tranquila y respetable. Jennifer lavó los platos y pensó en que mañana sería exactamente la misma noche. Y la noche siguiente. Y el mes siguiente. Las mismas conversaciones, la misma tensión, la misma sensación de que se estaba asfixiando lentamente en esta vida. La mañana siguiente comenzó con un ritual familiar. Jennifer se levantó a las 7:30, preparó café y desayuno para Kevin. Tostadas con mermelada, huevos revueltos, zumo de naranja recién exprimido. Comió en silencio, mirando las noticias en su teléfono, tarareando de vez en cuando o moviendo la cabeza. Lester bebía té y gachas de avena, leyendo el periódico de la mañana. El ambiente era tenso como una cuerda estirada. «Necesito que me lleven las camisas a la tintorería», dijo Kevin, terminándose el café. «Y no te olvides de recoger el traje». «Sorry». «Claro», asintió Jennifer. «Y otra cosa», se levantó de la mesa, ajustándose la corbata. «Compra pan de verdad. Este está agrio. Es integral, es sano. Me da igual que sea sano o no. Quiero pan blanco como el que come la gente normal». Kevin se fue a trabajar dando un portazo. Jennifer recogió la mesa y cargó el lavavajillas. Lester permaneció en silencio todo el tiempo, pero ella podía sentir sus ojos clavados en ella. «Cariño», dijo por fin cuando se quedaron solos, «¿tienes planes para hoy?» «Lo de siempre. Tintorería, supermercado, limpieza». Jennifer limpió la encimera evitando mirar a su padre. «¿Por qué?» Solo preguntaba. «¿Quizá quedes con tus amigas?» Jennifer hizo una pausa. Novias. Apenas las había visto en los últimos 6 meses. Al principio Kevin le había dicho que no gastara dinero en cafés y restaurantes. Luego empezó a buscar tareas domésticas urgentes para hacer los mismos días en que ella debía verlas. Poco a poco sus amigos dejaron de llamarla, pensando que los estaba evitando. «No tengo tiempo para amigas», respondía. «Demasiadas cosas que hacer». Lester asintió, pero en sus ojos brilló la comprensión. Vio lo que pasaba, pero no intervino. No era su papel. Jennifer cogió las llaves del coche de su padre. Un Toyota viejo pero fiable. Kevin llevaba su coche al trabajo y dejaba el de su padre para las tareas domésticas. Otra forma de control. Dependía de su permiso incluso para eso. La primera parada fue la tintorería de la avenida Sprague. Un pequeño establecimiento regentado por una anciana coreana, la señora Kim. Jennifer entró, inhalando el familiar olor a productos químicos y almidón. «Oh, Jennifer», sonrió la señora Kim. «¿Cómo le va? Ha pasado tiempo». «Estoy bien, gracias. Solo necesito dejar mis camisas y recoger mi traje». «Claro, claro, claro». La señora Kim cogió la ropa y extendió un cheque. «¿Cómo está tu padre? ¿Está sano?» «Papá está bien, lo saludaré». «¿Y tu marido?» «Todavía trabaja para la constructora». Jennifer asintió. No quería hablar de Kevin, pero la señora Kim era una persona amable, solo se involucraba. «Sí, sigue allí». Pagó y cogió el recibo. «Hasta el viernes». Al salir de la tintorería, Jennifer vio una cara conocida. Sara, su antigua compañera de la clínica médica, salía de la tienda de cosméticos de al lado. Una mujer alta y rubia, de 32 años, siempre alegre y enérgica. «Jenny». Sara agitó la mano. «Menudo encuentro». Se abrazaron. Sara olía a perfume caro y estaba preciosa con un elegante traje gris y zapatos de tacón. «Estás estupenda», dijo Jennifer. «Gracias». «¿Y tú?» Sara la miró detenidamente. «Has adelgazado. ¿Va todo bien?» «Sí, estoy bien. Solo estoy un poco cansada». «Escucha, ¿por qué no nos sentamos en algún sitio? Tomamos un café, charlamos. Te he echado mucho de menos». Jennifer quería estar de acuerdo con todo su corazón. Echaba de menos la compañía humana, las conversaciones amistosas, la oportunidad de ser ella misma. Pero entonces recordó su lista de tareas, que Kevin le preguntaría dónde había estado y a qué había dedicado el tiempo. «No puedo», se dijo. «Hay tanto que hacer hoy». «Solo media hora». Sara parecía decepcionada. «Hace casi un año que no nos vemos». «La verdad es que no va a funcionar». «En otra ocasión, claro». Sara asintió,
pero había desconcierto en sus ojos. Se separaron y Jennifer se dirigió a su coche, sintiéndose culpable. Sabía que había herido a su amiga, pero ¿qué otra cosa podía hacer? La siguiente parada era el supermercado. Jennifer cogió el carrito y sacó la lista de la compra que había hecho desde por la mañana. Kevin siempre le pedía cuentas de lo que gastaba, así que planeaba cada compra con antelación. En la sección de panadería, se detuvo ante las estanterías de pan. El pan integral que solía comprar era más caro que el blanco. Jennifer cogió el pan normal, como había pedido Kevin. Otra pequeña sesión en una larga lista de compromisos. Jennifer se dio la vuelta y vio al doctor Richardson, el médico jefe de la clínica donde solía trabajar. Un hombre de unos 50 años, con las sienes encanecidas y ojos amables detrás de las gafas. El doctor Richardson sonrió sinceramente por primera vez aquel día. ¿Cómo van las cosas en la clínica? Lo mismo de siempre. Los pacientes se quejan, las compañías de seguros deniegan los pagos y nosotros intentamos tratar a todo el mundo. Sonrió. Seguimos sin encontrar una nueva recepcionista. ¿Recuerdas a Cindy? Trabajó un mes y renunció. Dijo que era demasiado duro. Jennifer sintió una puñalada en el corazón. Le encantaba su trabajo. Era una buena administradora. Conocía los entresijos del seguro médico. Sabía relacionarse con pacientes difíciles. Podía organizar su horario para tener a todo el mundo contento. Es una pena. Espero que encuentres a alguien adecuado. ¿Has pensado en volver? El doctor Richardson la miró detenidamente. Tu puesto sigue vacante. Me encantaría que volvieras. El corazón de Jennifer latió más rápido. Volver a trabajar. Volver a sentirse necesaria, útil. Ganar mi propio dinero. Socializar. Ser independiente. Ya necesito pensar, dijo. Hablar con mi marido. Sí, claro, pero no tardes mucho. Los buenos administradores son difíciles de encontrar, y usted era uno de los mejores. Se despidieron y Jennifer siguió comprando, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La oferta del doctor Richardson había despertado en ella algo que llevaba 2 años intentando enterrar. Un deseo de ser independiente, de tener un propósito en la vida más allá de las obligaciones domésticas. En casa preparó la compra y guardó el traje de Kevin en el armario. Lester leía en el salón y la miraba de vez en cuando. ¿Cómo va todo?, le preguntó. Bien, me encontré con el doctor Richardson en la tienda. Jennifer dudó si contarle lo de la oferta de trabajo. ¿Cómo fue? Se ofreció a volver a trabajar. Dijo que no podían encontrar una buena recepcionista. Lester dejó el libro. ¿Tú qué crees? No lo sé. Kevin no quiere que trabaje. ¿Qué quieres para ti? Era una pregunta sencilla, pero Jennifer se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se preguntaba qué quería. Todas las decisiones se basaban en los deseos de Kevin, sus planes, sus ideas de una vida familiar adecuada. Echo de menos el trabajo, admitió. La interacción con la gente, la sensación de que estoy marcando la diferencia. Entonces debería pensárselo de verdad. Kevin llegó a casa por la noche de mal humor. Fue directo al dormitorio, se cambió de ropa y se sentó a cenar. Jennifer había hecho su lasaña favorita, pero apenas la probó. Ha vuelto a ser un día de mierda, murmuró. Los clientes son idiotas, el proyecto es un fracaso, el jefe está gritando. Y luego están los gastos. Sacó un cheque del bolsillo. ¿Qué es esto? Jennifer miró el papelito. Un recibo de supermercado por $73. Comestibles, dijo. Todo lo de la lista. ¿$73 por comida para 3 días? Kevin levantó la voz. ¿Estás loca? ¿En qué te gastas el dinero? Comestibles normales. Carne, verduras, productos lácteos. Enséñame el cheque con todo detalle. Jennifer cogió el cheque y empezó a leer los conceptos. Carne para lasaña, $20. Queso, 8. Verduras, 15. Todo lo demás eran comestibles normales. $20 por la carne. Kevin golpeó la mesa con el puño. ¿Qué te crees, que somos millonarios? Podríamos haber comprado algo más barato. Este es el tipo de carne que te gusta, dijo Jennifer. Siempre compro este tipo de carne. No podemos permitirnos todo lo que me gusta. Tenemos que ahorrar. De acuerdo, la próxima vez compraré más barata. De hecho, Kevin se reclinó en la silla. Quizá deberías aprender a cocinar algo que no requiera comida cara. Pasta y salchichas, por ejemplo. O patatas y huevos. Jennifer permaneció en silencio.
Lester estaba sentado en la silla, fingiendo leer, pero ella sabía que estaba escuchando cada palabra. Y otra cosa, continuó Kevin. Te vi charlando con una mujer a la salida de la tintorería. ¿Quién era? Sara, una antigua colega mía. ¿De qué hablaban? De nada en particular, solo de saludarse. ¿Solo saludando o hablando de nuestra vida familiar? Kevin sonaba un poco sospechoso. Te gusta quejarte a tus compañeras de tu marido. Yo no me quejo con nadie, dijo Jennifer. Y realmente solo nos saludamos. Ojalá lo hubiéramos hecho. No me gusta que se hable de mi vida privada con desconocidos. Se levantó de la mesa antes de terminar su lasaña. Fue al salón y encendió la televisión. Jennifer empezó a recoger la mesa, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. Jennifer, dijo Lester en voz baja. ¿Sí, papá? Ven un momento. Jennifer se acercó a su sillón. Su padre la tomó de la mano. No tienes que rendir cuentas de cada dólar que gastas, dijo en voz baja. También es tu casa. Pero el dinero es suyo. El dinero no es lo más importante en una familia. Lester miró hacia el salón, donde la televisión sonaba a todo volumen. El respeto es más importante que el dinero. Jennifer quería replicar, pero no sabía qué decir. Durante los 2 últimos años se había acostumbrado a pensar que Kevin tenía razón en todo, que en realidad gastaba demasiado, hacía demasiado poco, no se esforzaba lo suficiente por ser una buena esposa. Conocí al doctor Richardson, dijo. Me propuso volver a trabajar. ¿Y qué le dijiste? Que me lo pensaría, pero Kevin nunca diría que sí. Lester permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Las luces de las casas vecinas parpadeaban tras el cristal. «Sabes, cariño», dijo al fin, «a veces la gente no muestra su verdadera cara de inmediato, pero tarde o temprano se les cae la máscara». «¿De qué estás hablando, papá?» «De nada en particular. Solo pensaba en voz alta». Le acarició la mano. «Ve a descansar. Había sido un día muy largo». Jennifer besó a su padre en la mejilla y entró en el dormitorio. Kevin ya estaba en la cama, mirando su teléfono. No levantó la vista cuando ella entró. Jennifer se puso el pijama y se acostó a su lado. La habitación estaba en silencio, con solo el suave sonido de un juego en el teléfono de Kevin. Se tumbó en la oscuridad y pensó en la oferta del doctor Richardson, en lo bien que se sentía trabajando, sintiéndose necesaria y útil, en Sara que parecía feliz e independiente, en las palabras de su padre sobre que las máscaras caerían tarde o temprano. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Kevin llegaba a casa aún más tarde, apenas hablaba durante la cena y pasaba las tardes frente al televisor o en el dormitorio con el teléfono. Jennifer trataba de no molestarlo. Compraba los comestibles más baratos, cocinaba comidas sencillas, hablaba solo cuando era necesario. Lester observaba este enfrentamiento silencioso, lanzando de vez en cuando largas miradas de estudio a su yerno. El jueves por la noche la situación llegó a un punto crítico. Jennifer estaba preparando la cena. Pasta normal con salsa de tomate de lata, como había pedido Kevin. Económico, sencillo, sin florituras. Estaba picando cebolla para la salsa cuando oyó el ruido familiar de un coche en la entrada. Miró el reloj. Las 8:30. Kevin se quedaba fuera especialmente tarde hoy. El portazo fue tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Jennifer apretó los labios, preparada para otra noche de refunfuños y quejas. Kevin entró en la cocina sin desvestirse y arrojó un papel blanco sobre la mesa. «Explícame esto», dijo con voz fría. Jennifer miró el papel. Era un cheque de la farmacia Rite Aid por valor de $42. Lo recordó al instante. Anteayer había comprado vitaminas para su padre y medicinas para el dolor de cabeza. Compras normales y necesarias. Farmacia, dijo. Vitaminas para papá y analgésicos. ¿$42 en la farmacia? Kevin habló en voz baja, pero había una nota peligrosa en su voz. ¿Qué compraste allí? ¿Drogas? No seas ridícula. Vitamina Centrum Silver para papá, $25. Advil, 12, y pasta de dientes. ¿$25 por vitaminas? Kevin se sentó a la mesa, sin dejar de mirarla. ¿Estás loca? Puedes comprar vitaminas baratas por $5. Son vitaminas especiales para ancianos, las recomendó el Dr. Green. El Dr. Green recibe comisiones por medicamentos caros. Cualquier médico te dirá lo mismo. Y tú estás cayendo en los anuncios y malgastando mi dinero.
Jennifer sintió una oleada familiar de rabia e impotencia. Ella había intentado ahorrar dinero. Había comprado los comestibles más baratos, se había negado todo a sí misma, y él seguía sin estar contento. Papá tiene 72 años, dijo intentando mantener la calma. Necesita vitaminas de calidad. Tu padre necesita dinero para pagar las facturas, no vitaminas caras. Kevin se levantó y empezó a pasearse por la cocina. ¿Y por qué tengo que pagar yo la medicación de tu padre? Que se la pague él. Es mi padre y yo cuido de él. Con mi dinero. Vale. Jennifer guardó el cuchillo y se volvió hacia su marido. La próxima vez te pediré permiso antes de comprarle algo a papá. Exacto. Por fin lo entiendes. Kevin parecía satisfecho. Todo lo que supere los $20 tiene que ser autorizado por mí. Y nada de compras espontáneas. Jennifer asintió, sintiendo que algo le oprimía el pecho. Pedir permiso para comprar medicinas para su padre. ¿A dónde había llegado? Lester estaba sentado en el salón detrás del periódico, pero ella sabía que podía oírlo todo. La casa tenía una gran acústica, sobre todo entre la cocina y el salón. Le avergonzaba que su padre estuviera presenciando aquellas humillantes escenas. Una cosa más. Kevin sacó otro cheque de su maletín. ¿Qué es esto? Jennifer cogió el papelito. Un cheque de Starbucks por $7. Su corazón se desplomó. Se había olvidado por completo de aquel café. Estaba comprando café, admitió. ¿Un café de $7? La voz de Kevin se elevó unos tonos. Tenemos café en casa. ¿Por qué gastarse $7 en algo que se puede beber gratis? Estaba fuera del banco. Estaba cansada. Solo he venido a tomar un café. Las palabras sonaron patéticas incluso para ella misma. ¿Cansada? Kevin se rió, pero era una risa malvada. ¿Cansado de qué? ¿De ir de compras? ¿De gastar mi dinero? Estaba en el banco pagando facturas, luego al supermercado, luego a la tintorería. A las 4 de la tarde estaba cansado, así que me tomé un café. Café normal por $7. $7 es una hora de mi trabajo. Kevin se acercó más y Jennifer se sintió como un animal acorralado. Trabajo una hora para que tú puedas tomarte un café en una cafetería como un vago rico. No soy una vaga, dijo en voz baja. Entonces, ¿quién lo es? Kevin cruzó los brazos sobre el pecho. Tú no trabajas, te quedas en casa, gastándote mi dinero, y ni siquiera lo haces bien. $7 por un café, 42 por unas vitaminas. Y la semana pasada compraste un champú caro por $15. Champú normal. Puedes conseguirlo en el supermercado. En el Dollar Tree, el champú cuesta $1. Pero no, la princesa quería caro. Jennifer sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Realmente estaba intentando ahorrar dinero, comprando los productos más baratos, renunciando a todo lo innecesario. Pero Kevin encontraba un motivo para criticar cada gasto. Intento ahorrar dinero, dijo ella. Compro la carne más barata, los alimentos más baratos. He renunciado a los cosméticos, a la ropa nueva. No te esfuerzas lo suficiente. Kevin golpeó la mesa con el puño y Jennifer se estremeció. $7 por un café no es ahorrar dinero. Vale, ya no compraré café en la cafetería. Y tú tampoco le comprarás vitaminas a papá. Puede ir a Dollar Tree y comprar vitaminas de $3 como una persona normal. No llames papá a mi padre, sintió Jennifer una oleada de ira. Y voy a comprar las vitaminas que me recomendó el médico. No, no lo harás. Kevin alzó la voz. Es mi dinero. Y yo decido en qué lo gasto. ¿Y mi opinión? Jennifer también levantó la voz, incapaz de contenerse. ¿Es que yo no puedo decidir nada en esta casa? ¿Tu opinión? Kevin se echó a reír. ¿Qué puedes decidir tú? Ni siquiera sabes trabajar. Llevas 2 años sentado sobre mi espalda, malgastando mi dinero, y tienes tus derechos. Puedo trabajar. Jennifer sintió que su paciencia se agotaba. Era buena en mi trabajo, me respetaban en la clínica. Tú me convenciste para que lo dejara, porque trabajabas por una miseria. $1,200 al mes no es un sueldo, es una limosna. Decidí que prefería tenerte trabajando en la casa que perdiendo el tiempo en esta tontería. $1,200 era mi dinero. Podía gastarlo como quisiera. Podías, aceptó Kevin, pero ahora no puedes. Ahora dependes de mí y no voy a dejar que te lo gastes en tonterías. Jennifer miró a su marido como si lo viera por primera vez. Un hombre abusivo y controlador que estaba convirtiendo su vida
en una pesadilla. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Sabes una cosa?, dijo intentando hablar con calma. El doctor Richardson sugirió que volviera a trabajar. Quizá debería aceptarlo. El rostro de Kevin se ensombreció. ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. Me encontré con él en la tienda. Dijo que no podían encontrar una buena recepcionista. ¿Y qué le dijiste? Que me lo pensaría. Kevin guardó silencio unos segundos, mirándola con expresión de haber sugerido algo inaudito. No vas a trabajar para ese tal Richardson, dijo finalmente. ¿Por qué no? Porque ya lo he decidido. Tu sitio está en casa, no en una clínica de mala muerte. No es una clínica de mala muerte. Jennifer sintió que la ira volvía a surgir en su interior. Es una institución médica respetada y he hecho un buen trabajo allí. Lo hiciste. Es tiempo pasado. Ahora eres un ama de casa y vas a ser un ama de casa. ¿Y si no quiero ser solo un ama de casa? Entonces deberías haberlo pensado antes de casarte. Kevin se acercó a la cocina y apagó el fuego bajo la olla de pasta. Una mujer de familia no debería tener que trabajar. Parece patético, como si el marido no pudiera mantener a la familia. Pero muchas mujeres casadas trabajan. No en nuestra familia. Kevin se sentó a la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Sirve la cena. Jennifer estaba de pie junto a los fogones, con la cuchara en la mano, sintiendo que le hervían las entrañas. Quería gritar, tirar la cuchara contra la pared, salir corriendo de casa. Pero en vez de eso echó la pasta en silencio en un escurridor y empezó a ponerla en los platos. Desde el salón llegó el sonido de Lester levantándose de la silla. Se levantó despacio, dobló el periódico y se dirigió a las escaleras que llevaban a su habitación. «Estoy cansado», dijo al pasar por la cocina. «Buenas noches». «Buenas noches, papá», contestó Jennifer. Kevin miró a su suegro, pero no dijo nada. Lester subió las escaleras. Sus pasos se oían en los escalones de madera. Entonces la puerta se cerró de golpe al final de la escalera. «Por fin», gruñó Kevin. Ahora podíamos hablar con normalidad, sin oídos indiscretos. Jennifer le puso un plato de pasta delante. No se sentó, porque no tenía apetito. «Escúchame bien», Kevin empezó a comer sin mirarla. «Basta de hablar de trabajo. Eres mi mujer. Vives en casa de mi suegro con mi dinero. Harás tus tareas y no presumas». «Es la casa de mi padre», dijo Jennifer en voz baja. «Lo cual mantengo». Kevin la miró. «¿Quién paga la comida? ¿Los servicios públicos? ¿La gasolina?» «Ya. Así que no actúes como una mujer independiente». Jennifer no dijo nada. Técnicamente tenía razón. Él pagaba la mayoría de los gastos. Lester tenía una pequeña pensión, apenas suficiente para su medicación y sus necesidades personales. «Y otra cosa», continuó Kevin, «si gastas más dinero sin mi permiso, te quitaré la tarjeta. Tendrás que pedirla para cada compra». «No puedes hacer eso». «Sí que puedo». Sonrió, pero era una sonrisa fría. «Intenta detenerme». Jennifer se dio cuenta de que no iba de farol. Kevin realmente era capaz de quitarle la tarjeta de crédito y controlar todos sus gastos. Convertirla en un ser completamente dependiente que ni siquiera podía comprar pasta de dientes sin permiso. Se sentó frente a su marido, pero no le puso el plato delante. Mientras lo miraba comer su pasta, pensó en lo rápido que se estaba desmoronando su vida. Hace 2 años tenía trabajo, amigos, planes de futuro. Las tablas del suelo crujían en el piso de arriba. Lester daba vueltas por su habitación, probablemente preparándose para irse a la cama. Pero Jennifer estaba segura de que su padre estaba despierto. Había oído toda la conversación y estaba pensando en lo que pasaba en su casa. «Mañana», dijo Kevin mientras terminaba de cenar, «vas al banco y averiguas cómo configurar las notificaciones para cada gasto. Quiero saber cuándo y cuánto gastas». «De acuerdo», respondió Jennifer en voz baja. Y se acabaron las reuniones con amigas y las charlas con antiguos colegas. «No quiero que hables de nuestra vida familiar con extraños». «No hablaré con nadie». «Más te vale». Kevin se levantó de la mesa. «Guarda los platos y vete a la cama. Mañana tenemos que madrugar». Se fue al dormitorio dejando a Jennifer sola en la cocina, con los platos sucios y un sabor amargo en la boca. Automáticamente empezó a fregar los platos, escuchando los sonidos de la casa. Arriba, las tablas del suelo volvieron a crujir. Su padre seguía despierto. Habían pasado 3 días desde el último escándalo,
y en la casa reinaba un pesado silencio. Kevin apenas hablaba con Jennifer. Solo frases de una palabra como servir, limpiar. ¿Dónde está la cena? Intentaba pasar desapercibida. Hacía todas las tareas domésticas en silencio. Cocinaba comidas sencillas, no ponía música. El ambiente era como la calma que precede a la tormenta. Lester observaba con creciente preocupación. Jennifer se fijó en la forma en que su padre miraba a Kevin. Largas miradas de estudio, como si intentara comprender algo o tomar una decisión. Cuando Kevin salía de la habitación, Lester sacudía la cabeza y volvía al periódico, pero no estaba claro si estaba leyendo. El domingo por la noche la situación llegó a un punto crítico. El día era lluvioso y gris, lo que hacía juego con el ambiente de la casa. Kevin se pasó el día en el sofá frente al televisor, cambiando de canal y comentando cada programa con fastidio. Jennifer preparó la cena. Pechugas de pollo con arroz, sencilla y barata como él pedía. El problema empezó cuando se dio cuenta de que había olvidado comprar nata agria para la salsa. Normalmente preparaba una salsa de nata para el pollo, y eso era lo que Kevin esperaba. Jennifer entró en silencio en el salón. Kevin, le dijo suavemente, me he olvidado de comprar la nata agria para la salsa. ¿No podemos prescindir de ella esta noche? Él giró la cabeza lentamente, y ella supo de inmediato que esta noche iba a ser mala. ¿Cómo que se te ha olvidado? Su voz era tranquila pero peligrosa. Se me ha olvidado. Lo siento, el pollo y el arroz están buenos sin la salsa. Llevo toda la semana trabajando como un demonio. Kevin apagó el televisor y se levantó del sofá. Y llego a casa y mi mujer ni siquiera sabe preparar bien la cena. Lo siento, repitió Jennifer. La próxima vez no lo olvidaré. La próxima vez. Se dirigió a la cocina y ella le siguió. Siempre la próxima vez. ¿Y hoy? ¿Se supone que hoy tengo que comer pollo seco? Lester estaba sentado en su silla, leyendo el periódico de la tarde. Jennifer vio sus hombros tensos, aunque exteriormente permanecía tranquilo. Podría ir corriendo a la tienda, sugirió ella. El 7-Eleven está abierto hasta las 11. ¿Ir corriendo a la tienda? Kevin abrió la cazuela de pollo, olfateó. ¿En mi coche? ¿Gastar mi gasolina por tus olvidos? Entonces conduciremos juntos. Yo no voy a ninguna parte. Quiero cenar en casa al calorcito, no ir de compras porque mi mujer no se acuerda de la lista de la compra. Jennifer sintió una opresión familiar en el pecho. No importaba lo que ella sugiriera, él encontraría una razón para estar descontento. De acuerdo, dijo. Cenaremos sin salsa. No está bien. Kevin alzó la voz. Estoy harto de lidiar con tu irresponsabilidad todos los días. Solo es nata agria, Kevin. No es el fin del mundo. ¿Solo crema agria? Se volvió hacia ella, y había algo aterrador en sus ojos. Ayer te olvidaste de comprar pan. Anteayer, leche. La semana pasada no pagaste la factura de la luz a tiempo. Eso no es justo. Es una irresponsabilidad sistémica. No me olvidé de pagar la factura. Jennifer sintió que su ira aumentaba. La pagué con un día de retraso porque cogiste la tarjeta y no me dijiste el código. No mientas. Se te olvidó. No lo olvidé. Levantó la voz por primera vez en días. Es culpa tuya que la factura se pagara tarde. ¿Culpa mía? Kevin dio un paso hacia ella y Jennifer retrocedió instintivamente. ¿Es culpa mía que mi mujer sea una idiota irresponsable? No me llames idiota. ¿Qué otra cosa puedo llamarte? Kevin agitó los brazos, con la cara enrojecida. No trabajas, te pasas el día en casa y ni siquiera sabes hacer las tareas domésticas. Yo hago todas las tareas. Jennifer también gritaba. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, hacer la compra. ¿Qué más necesitas? Necesito que hagas todas esas cosas bien. Sin errores, sin olvidos, sin problemas constantes. No soy una máquina. Soy un ser humano y a veces olvido cosas. Entonces usa tu cerebro. Kevin golpeó la encimera con el puño. Escribe listas, pon recordatorios, haz lo que tengas que hacer, pero haz tus tareas. Jennifer miró a su marido y se dio cuenta de que no podía soportarlo más. 2 años de humillaciones, de control, de críticas constantes. Estaba harta de disculparse por cada pequeña cosa, harta de pasar de puntillas por su propia casa. ¿Cuáles son mis derechos?, preguntó. ¿Solo responsabilidades? ¿Derechos?, se rió Kevin.
Tienes derecho a vivir gratis en esta casa, a comer mi comida, a gastar mi dinero. ¿No te basta con eso? Esta es la casa de mi padre, no la tuya, y yo la mantengo. Kevin se acercó más a ella. ¿Quién paga los servicios? ¿Quién compra la comida? ¿Quién paga las reparaciones? Ya. Así que esta es mi casa mientras yo la pague. Mi padre vivió aquí durante 20 años antes de que nos casáramos. ¿Y qué? Ahora es viejo, está enfermo y vive de una pensión miserable. Sin mí, los dos os moriríais de hambre. Jennifer sintió una punzada en el interior. Se habían dicho demasiadas cosas. El conflicto había ido demasiado lejos. Vete, dijo en voz baja. ¿Qué? He dicho que te vayas. Fuera de nuestra casa. Kevin guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Luego su rostro se contorsionó de rabia. ¿Cómo te atreves? Siseó. ¿Cómo te atreves tú, una mantenida, a decirme esas cosas? No soy una mantenida. Claro que lo eres. Kevin gritaba ahora con todas sus fuerzas. Estás sentada sobre mi cuello, gastando mi dinero, y me gritas derechos. ¿Crees que no veo cómo me miras? Con desprecio, como si te debiera algo. No me debes nada, solo quiero respeto. ¿Respeto? La agarró por los hombros, la sacudió. El respeto hay que ganárselo. ¿Qué has hecho para ganarte el respeto? Suéltame. Jennifer se soltó de su agarre. Llevas 2 años sentado sobre mi cuello, gritó Kevin fuera de control. 2 años aguantando tu pereza, tu irresponsabilidad, tus caprichos. Estoy harto. Entonces, divórciate de mí, le gritó Jennifer. Nadie te va a retener. Quizá lo haga yo. Kevin fue al armario y empezó a sacar chaquetas. Estoy harto de manteneros a ti y a tu padre. No hables así de mi padre. Diré lo que quiera. Se puso la chaqueta y se volvió hacia ella. ¿Quieres saber la verdad? Me casé contigo por error. Pensé que serías una buena esposa, pero me tocó una vaga mantenida. Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Sabes una cosa? Kevin se acercó a ella con la cara roja de ira. ¡No me quedo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa! O'Connell, esta no es tu casa. ¡Fuera, he dicho! La agarró del brazo y la arrastró hacia la puerta. ¡Fuera de aquí! ¡Mantenida! Estoy harto de verte. Jennifer forcejeó, pero Kevin era más fuerte. La arrastró hasta la puerta principal. La abrió y literalmente la empujó. «Kevin, estás loco», gritó ella. «Hace frío fuera. Estoy en ropa de casa». «Me da igual». Se paró en la puerta, bloqueando la entrada. «Camina hasta mañana. Quizá te despejes. Déjame entrar en casa». «No te voy a dejar entrar. Estoy harta de tus payasadas». Jennifer estaba en el porche con una blusa fina y zapatillas de casa. Era una fría tarde de octubre en Spokane. El viento soplaba a través de ella. Temblaba no solo de frío, sino también de asombro. «Kevin, por favor», dijo intentando hablar con calma. «Entraré y podremos hablar con calma». «No», empezó a cerrar la puerta. «Vete donde quieras, con tus amigos, con tus parientes. No me importa. No tengo dinero. No tengo coche. No puedes echarme en mitad de la noche». «Sí que puedo». La puerta se cerró de golpe. Jennifer se quedó en el porche, temblando de frío y humillación. Eran cerca de las 9 de la noche y la calle estaba casi vacía. Las casas del vecindario tenían ventanas luminosas, pero era embarazoso pedir ayuda a extraños. Se acercó a la puerta y llamó. «Kevin, abre. Me estoy congelando». Silencio. «Kevin, no contesta». Jennifer probó la perilla y estaba cerrada. Kevin había cerrado la puerta desde adentro. Dio la vuelta a la casa y comprobó la puerta trasera, también cerrada. Las ventanas de la planta baja estaban cerradas. Solo estaba encendida la luz del salón. El resto de las habitaciones estaban a oscuras. Jennifer regresó a la puerta principal y se sentó en los escalones. El viento se había levantado y ella se apretó más la blusa, tratando de mantener el calor. Sus zapatillas de casa estaban empapadas de rocío sobre la hierba. Habían pasado unos 10 minutos. Jennifer aporreó la puerta, tocando el timbre, pero Kevin no respondió. Sacó su teléfono, pero se dio cuenta de que no había nadie a quien llamar. Las amigas que había apartado en los últimos meses no tenían parientes cerca. El interior de la casa estaba en silencio. Jennifer pegó la oreja a la puerta
intentando oír algo. En algún lugar del piso de arriba, las tablas del suelo crujían. Su padre se paseaba por su habitación. Volvió a llamar a la puerta con más fuerza. «¡Kevin, papá!», gritó. «¡Abre la puerta!». Arriba las tablas del suelo volvieron a crujir y oyó pasos en la escalera. Pasos lentos y pesados. Lester bajaba. Se encendió una luz en el pasillo. Jennifer oyó voces, apagadas pero perceptibles. Su padre hablaba con Kevin. Las palabras eran indistinguibles, pero la entonación era clara. Lester hablaba con calma. Kevin contestaba irritado. La conversación duró varios minutos. Jennifer se sentó en los escalones, temblando de frío, y escuchó. Finalmente las voces se apagaron. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. La cerradura giró y la puerta se abrió. En el umbral estaba Lester en bata y zapatillas. La figura de Kevin asomaba tras él. «Cariño», dijo Lester con calma. «Entra». Jennifer se levantó, pero Kevin se adelantó. «No van a entrar», dijo. «Déjala dar un paseo». Lester se volvió lentamente hacia su yerno. Le dirigió una larga mirada de estudio. Luego dio un paso atrás y cerró la puerta con fuerza. El portazo fue fuerte, áspero, resonó en el silencio de la noche. «No deberías haber hecho eso», dijo Lester en voz baja pero clara. Jennifer vio que la cara de Kevin cambiaba al instante. El enrojecimiento desapareció y se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le temblaron los labios y dio un paso atrás. «Ya», Akane empezó, pero se le quebró la voz. «Entra, cariño». Lester rodeó los hombros de su hija con el brazo. «Hace calor en la casa». Jennifer entró en el vestíbulo, aún temblando. Kevin estaba de pie contra la pared, de espaldas a ella, mirando a su suegro con los ojos muy abiertos. Había miedo en ellos, miedo real, miedo animal. Se hizo un gran silencio en el pasillo. Jennifer estaba de pie junto a su padre, todavía temblando de frío y estrés, y Kevin apoyó la espalda contra la pared, manteniendo la mirada fija en Lester. Su expresión había cambiado drásticamente de su habitual agresividad y seguridad en sí mismo a algo parecido a la confusión y el miedo. «Vamos a la cocina», dijo Lester con calma, como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. «Jennifer, tienes que entrar en calor». Condujo a su hija a la cocina y encendió la tetera. Kevin lo siguió con pasos lentos e inseguros, manteniéndose pegado a las paredes. Se comportaba como un animal que de repente se da cuenta de que ha sido enjaulado por un depredador más grande. Lester cogió 3 tazas del armario y las colocó tranquilamente sobre la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, medidos como siempre, pero Jennifer notó con el rabillo del ojo cómo observaba de cerca a Kevin. Su padre estaba alerta, aunque por fuera parecía completamente relajado. «Siéntate, querida», dijo a su hija, señalando una silla. «Te mantendrá caliente». Jennifer se sentó y se echó por encima la Rebeca de su padre, que estaba tirada en el respaldo de la silla. La cálida lana le abrazó los hombros helados. Kevin permaneció de pie junto a la puerta, cambiando su peso de un pie a otro. Era como si tuviera miedo de acercarse a la mesa donde se sentaba su mujer, y mucho menos de sentarse junto a su suegro. La tetera hirvió con un fuerte silbido. Lester preparó té y lo sirvió en tazas. Colocó una delante de Jennifer, otra para él y la tercera en el borde de la mesa, más cerca de donde estaba Kevin. Se sentó frente a su hija, removiendo el té lentamente con una cuchara. «Echar a una mujer de su casa en mitad de la noche», dijo pensativo, sin apartar los ojos de la taza. «No es propio de un caballero». Kevin se sacudió como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. «Yo solo…», empezó, pero la voz le tembló traicioneramente. «¿Solo qué?». Lester levantó los ojos, miró a su yerno con calma, casi amistosamente. «¿Intentas darle una lección a tu mujer? ¿Demostrarle quién manda?». Ella empezó. Kevin intentó recuperar su agresividad habitual, pero las palabras sonaron poco convincentes. «Me ha insultado». «¿Te ha insultado?». Lester bebió un sorbo de té. «¿Cómo te ha insultado?». «Me dijo que me fuera de casa». «¿Te lo imaginas? En presencia de…». Vaciló, miró a Lester. «En presencia de un hombre respetable». «Ya veo». Lester asintió, como si analizara lo que había oído. «¿Qué precedió a esas palabras?». Kevin guardó silencio. Jennifer observaba la escena como hipnotizada. Su padre hacía preguntas en el tono de un profesor que trata un conflicto entre escolares,
pero había un trasfondo de poder en su tono que ella nunca había notado antes. Kevin, repitió Lester en voz baja, ¿qué precedió a las palabras de mi hija? Discutimos durante la cena, murmuró. Se olvidó de comprar nata agria. Por la crema agria. Lester asintió lentamente. ¿Y esa discusión te llevó a echar a mi hija a la calle con la ropa de casa, sin dinero y sin coche? No pensé. Es decir, pensé que volvería en 5 minutos. Pero cerraste la puerta. Sí, pero... Kevin hizo una pausa, dándose cuenta de que se estaba atascando. Lester se levantó y se acercó a la ventana. Era una oscura noche de octubre. El viento mecía las ramas desnudas de un viejo arce del patio. Estaba de espaldas a la mesa, pero Jennifer podía ver su reflejo en el cristal. El rostro de su padre era pensativo, casi triste. «Sabes, Kevin», dijo sin volverse, «llevo muchos años aquí. He visto gente diferente, situaciones diferentes, y he aprendido una cosa importante». «¿Qué cosa?». Kevin habló en voz baja, como si temiera romper la frágil calma del momento. «No reconoces a un hombre por sus palabras, sino por sus actos, sobre todo en situaciones de tensión». Lester se volvió y miró a su yerno. Cuando un hombre está enfadado, muestra su verdadera cara. Kevin se relamió y guardó silencio. Jennifer notó que le temblaban las manos. «Siéntate», dijo Lester señalando una silla. «Hablemos de hombre a hombre». Kevin se acercó de mala gana a la mesa y se sentó en el borde de la silla, dispuesto a saltar en cualquier momento. Cogió la taza, pero no se la bebió. Solo la sostuvo entre las manos, como si eso le diera cierta sensación de seguridad. Lester volvió a su asiento y se sentó de nuevo frente a su hija. Miró a Kevin con una mirada larga y estudiosa. «Kevin», dijo en voz baja, «dime, ¿cómo van las cosas en el trabajo?». La pregunta surgió de la nada. Kevin parpadeó, sin entender a dónde quería llegar. «Todo va bien», respondió con cautela. «Es decir, hay algunas dificultades, pero en general...». «¿Dificultades?». Lester ladeó la cabeza, como interesado. «¿Qué tipo de dificultades?». «Bueno, los proyectos no siempre salen bien. Los clientes pueden ser irritables. Los jefes son exigentes». «Ya veo. ¿Qué hay de su relación con sus colegas? David Miller, por ejemplo». Kevin se quedó inmóvil con la taza entre las manos. Su rostro se volvió aún más pálido. «¿Cómo? ¿De qué conoces a David Miller?». «Spokane es una ciudad pequeña», respondió Lester con sencillez. «La gente se conoce, especialmente en el negocio de la construcción. Ya tenemos una relación normal con David». «¿De verdad?». Lester tomó un sorbo de té. «Esa no es la historia que me contaron. Que tuvisteis un serio conflicto por el proyecto de Liberty Lake y que David se había quejado a la dirección de tu trabajo». Jennifer observó la escena con creciente asombro. Kevin nunca le había hablado de problemas con compañeros de trabajo ni de quejas. Siempre decía que todos los problemas en el trabajo se debían a la estupidez de los que le rodeaban y que él mismo trabajaba perfectamente. Es un malentendido», murmuró Kevin. «David solo está celoso de mi éxito». «Puede ser», asintió Lester. «¿Cómo van las cosas con el proyecto de River Park Development?». «He oído que también ha habido algunas dificultades». Kevin dejó la taza sobre la mesa tan bruscamente que el té se derramó. «¿Cómo lo sabes?». Tenía la voz ronca. «¿Quién te lo ha dicho?». «Kevin», dijo Lester con el mismo tono tranquilo, «la comunidad de la construcción de esta ciudad está bastante unida. Los contratistas se conocen, comparten información, y cuando un director se salta el plazo de un proyecto en 2 meses por culpa de unos cálculos incorrectos, bueno, esas cosas se saben. No es culpa mía». Kevin se levantó de la silla de un salto. «Los arquitectos se equivocaron de planos». «Siéntate», dijo Lester en voz baja. Algo en su tono hizo que Kevin volviera a sentarse inmediatamente. Jennifer notó cómo le temblaban los hombros al oír aquella palabra. «Los arquitectos», continuó Lester, «llevan 20 años en el negocio cada uno. Northwest Design tiene una reputación impecable. Y tu empresa podría perder un contrato de $3 millones por un error de cálculo». Kevin se quedó callado, con la mirada fija en la mesa. Tenía la cara gris. «Y este no es el primer problema de este tipo, ¿verdad?». Lester continuó tranquilamente. «El año pasado hubo un proyecto en Cheney. También allí hubo dificultades con los cálculos y los plazos». «¿Cómo es posible que lo sepas?».
susurró Kevin. Esa información es confidencial. Senen. Kevin. Lester se levantó, se dirigió a la nevera y sacó una botella de agua. ¿Alguna vez te has preguntado a qué me dedicaba antes de jubilarme? Ya pensé que trabajabas en un banco. La verdad es que no. Lester volvió a la mesa y sirvió agua en un vaso. Trabajé en asesoramiento financiero, especializado en proyectos de construcción, analizaba los riesgos crediticios, comprobaba la fiabilidad de los contratistas, investigaba sus proyectos anteriores. Jennifer miró a su padre con sorpresa. Nunca hablaba de su trabajo en detalle, solo decía que se dedicaba a las finanzas. Sigo teniendo contactos en ese campo, continuó Lester. A veces llaman viejos colegas, dan consejos, comparten noticias, y tu nombre sale de vez en cuando en la conversación. Kevin estaba sentado como una estatua, sin moverse. Por ejemplo, volvió a sentarse Lester, sé que tu empresa está pensando en despedirte. Hay demasiados proyectos problemáticos con tu nombre. Eso no es cierto, objetó Kevin débilmente. Además, continuó Lester, como si no hubiera oído la objeción, soy consciente de tus dificultades financieras. Tu tarjeta de crédito American Express lleva 2 meses de retraso. El préstamo del coche también está en mora. Y eso a pesar de que gana un buen sueldo. Jennifer sintió que su mundo se derrumbaba. Kevin siempre estaba hablando de no tener suficiente dinero, exigiendo ahorrar dinero, y sin embargo se encontraba debiendo dinero en préstamos. ¿Cómo, cómo, cómo puedes saberlo de mis préstamos? Kevin hablaba tan bajo que apenas se le oía. Kevin. Lester lo miró con algo parecido al arrepentimiento. Te olvidas de dónde vivimos. Spokane no es Nueva York ni Los Ángeles. Aquí todo el mundo se conoce. Cajeros de banco, gestores de préstamos, tasadores, todos ellos son gente con la que he trabajado durante años. Y cuando el yerno de un hombre respetado en la ciudad comienza a tener problemas de crédito, esa información me llega bastante rápido. ¿Un hombre respetado? Kevin levantó la vista. Había desconcierto y miedo en ellos. Sí, Kevin. 40 años en el negocio financiero dejan huella. La gente recuerda quién le ayudó en tiempos difíciles, quién le dio buenos consejos, quién fue honesto en los negocios. Lester habló sin alardes, limitándose a exponer los hechos. Mi reputación en esta ciudad es impecable. Kevin miró a su suegro con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. Jennifer también escuchó a su padre con sorpresa. Siempre había sabido que trabajaba en la banca, pero nunca se había dado cuenta del alcance de su influencia y sus contactos. Y también, continuó Lester, sé de tus viajes a los casinos de la reserva Kalispell, viajes bastante regulares. Kevin se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Yo no... Todos los viernes, lo interrumpió Lester con calma. Después del trabajo, a veces también los sábados. Normalmente pierdes entre $200 y $500 cada noche. En los últimos 6 meses, unos $8,000. Jennifer sintió náuseas. $8,000. En su presupuesto, era una suma enorme. Dinero que había estado ahorrando para comestibles, para ropa, para todas las necesidades. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Kevin estaba blanco como la tiza. La gente trabaja en los casinos. Guardias, croupiers, gerentes. Algunos de ellos son viejos conocidos míos. Lester mantuvo el tono uniforme. Y cuando un cliente habitual pierde importantes cantidades de dinero cada semana, y en casa hace que su mujer ahorre en pan, ese tipo de cosas te llaman la atención. Ya, tengo derecho a gastar mi propio dinero, objetó Kevin débilmente. Claro que lo tienes, asintió Lester, pero no tienes derecho a mentir a tu mujer y reprocharle que gaste cuando tú gastas en el casino más de lo que ella gasta en comida para toda la familia en 3 meses. Se hizo el silencio. Kevin estaba sentado con la cabeza gacha, como si le hubiera faltado el aire. Jennifer miró a su marido y sintió cómo desaparecían los últimos vestigios de respeto hacia él. Durante 2 años se había culpado de sus problemas económicos, ahorrando dinero en todo, mientras él se lo gastaba en el juego. Pero lo más importante, dijo Lester, no es el dinero ni el trabajo. ¿Qué? Kevin levantó la vista. Lo más importante es cómo tratas a mi hija. Había acero en la voz de Lester. Durante 2 años te he visto humillarla, controlarla, aislarla de sus amigos. ¿Cómo conviertes a una mujer inteligente y capaz en una criatura intimidada y dependiente? Ya,
Yo cuido de ella. ¿La cuidas? Lester se levantó, se acercó a la cocina y apagó el horno, que aún tenía la cena dentro. La obligaste a dejar su trabajo, la privaste de independencia económica, le prohibiste relacionarse con sus amigos, y hoy la has echado de casa en una noche fría. ¿Es eso, cariño? Kevin guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Sabes qué es lo más triste? Lester se volvió hacia él. Jennifer le protegía. Cuando la gente le preguntaba por qué ya no trabajaba, por qué no salía con sus amigos, ella siempre ponía excusas. Decía que era decisión suya. Jennifer sintió lágrimas en los ojos. Su padre tenía razón. Ella había defendido a Kevin. Había justificado su comportamiento ante sí misma y ante los demás. Pero hoy te has pasado de la raya, continuó Lester. Echar a una mujer de casa por la noche no es propio de un hombre. Es el acto de un cobarde y un tirano. Ya, lo siento, susurró Kevin. No quise. ¿Qué es exactamente lo que no querías decir? Lester volvió a sentarse, mirando a su yerno con atención. ¿No querías humillarla? ¿No querías mostrarle tu verdadera cara? ¿O no querías que supiera lo de tus deudas y el juego? Kevin se quedó callado, sin levantar la vista. Verás, Kevin, dijo Lester pensativo. Durante mucho tiempo pensé que no eras más que un joven inmaduro que cambiaría con el tiempo. Pero hoy me he dado cuenta de que no se trata de inmadurez. Se trata de carácter. ¿Qué estás diciendo? Digo que subestimaste la situación. Lester hablaba con calma, pero cada palabra sonaba como un juicio. Pensaste que estabas viviendo en la casa de un viejo débil que no sabe nada y no puede hacer nada. Se equivocaba. Kevin levantó los ojos y miró a su suegro. Había miedo en su mirada y la comprensión de que el juego había terminado. Jennifer se sentó a la mesa de la cocina, apretando con fuerza la taza caliente entre sus manos, y observó la escena que se desarrollaba ante ella con creciente asombro. Su padre, a quien había considerado un tranquilo jubilado, se estaba convirtiendo en un hombre completamente distinto, autoritario, informado, con un poder oculto que ella ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Y Kevin, siempre tan seguro de sí mismo y agresivo, se encogía ante sus ojos, transformándose de tirano doméstico en perdedor intimidado. Al otro lado de la ventana, el viento arreciaba, haciendo crujir los viejos marcos. La noche otoñal envolvía la casa en una densa oscuridad, y solo la luz de la cocina creaba una isla de calor en este tenso enfrentamiento. Jennifer pensó en cuántas tardes había pasado en esa misma cocina, escuchando los reproches de Kevin, disculpándose por cada céntimo que había gastado, sin saber que estaba gastando miles de dólares en el casino. Kevin se sentó en el borde de la silla como si se dispusiera a huir, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Su rostro había adquirido un malsano tono amarillo grisáceo, y sus manos temblaban visiblemente. Toda su bravuconería habitual se evaporó en cuanto Lester empezó a relatar los hechos sobre sus problemas laborales y sus dificultades económicas. Lester, comenzó Kevin con voz temblorosa, me doy cuenta de que estás disgustado, pero déjame explicarte. ¿Explicarte? Lester enarcó una ceja. ¿Qué quieres explicar exactamente? Estos problemas en el trabajo, no son culpa mía. De verdad que no lo es. Kevin habló deprisa, con las palabras tropezándose unas con otras. David Miller está celoso de mi relación con los clientes. Me está tendiendo una trampa, saboteando proyectos. Jennifer miró a su marido y sintió algo parecido al asco. Incluso ahora, cuando todas sus mentiras habían quedado al descubierto, él seguía echándose la culpa. ¿Saboteando? Lester asintió lentamente. Interesante. ¿Y cómo saboteó exactamente los cálculos para el proyecto del parque fluvial? ¿Se coló en su ordenador por la noche y cambió los números? No, pero me dio información errónea sobre los proveedores de material. ¡A sabiendas! Kevin saltó en cada oportunidad para justificarse. Y luego presentó una denuncia para hacerme parecer culpable. Kevin, dijo Lester con la paciencia de un profesor que explica lo obvio a un alumno que no lo entiende. David Miller trabaja en compras. Tú trabajas en planificación de proyectos. Vuestras responsabilidades se solapan mínimamente. ¿Cómo ha podido darte información errónea sobre los proveedores cuando es un departamento completamente distinto el responsable de ello? Kevin abrió la boca pero no emitió ningún sonido.
Su versión se vino abajo y estaba claro que no sabía qué decir a continuación. ¿Y el proyecto de Cheney del año pasado? Continuó Lester. ¿También tuvo la culpa David Miller? ¿O de otros colegas celosos? Aquella era otra situación, murmuró Kevin. Los arquitectos cambiaron los planos en el último momento. Los arquitectos cambiaron los planos porque tu diseño original infringía el código de edificación de la ciudad, dijo Lester con calma. No tuvisteis en cuenta los requisitos de altura para un edificio en esa zona. Un requisito básico que cualquier director de proyecto debería conocer. Jennifer observó la escena como si se tratara de una obra de teatro, en la que poco a poco se iba desenmascarando a un mentiroso. Cada intento de Kevin por justificarse solo lo hundía más en el agujero. Estaba claro que su padre conocía los detalles de sus fracasos profesionales mucho mejor de lo que ella había sospechado nunca. Vale. Kevin levantó las manos en un gesto de rendición. Digamos que tengo problemas en el trabajo. Eso no significa que sea un mal marido. Intento mantener a mi familia. ¿Mantener a tu familia? La voz de Jennifer era amarga. No podía seguir callada. $8,000 en el casino en 6 meses. ¿Eso es lo que te preocupa de tu familia? Kevin se volvió hacia ella, con la ira habitual brillando en sus ojos. Es mi dinero. Yo trabajo. Tengo derecho a gastarlo como quiera. ¿Tu dinero? Jennifer sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Quién me dijo durante 2 años que apenas llegábamos a fin de mes? ¿Quién me hizo comprar la comida más barata, renunciar a todo lo que quería? Apenas llegamos a fin de mes. Kevin levantó la voz. No te das cuenta de nuestros gastos. ¿Qué gastos? Jennifer se levantó y se acercó a él. Explícame qué clase de gastos tenemos que no podemos permitirnos comida de calidad, pero podemos gastarnos $500 por noche en el casino. Es diferente. ¿Diferente? Miró a su marido que parecía mezquino y patético. Me hacías sentir culpable por cada dólar que gastaba, y te lo gastabas en el juego. No lo hice. Kevin se levantó de un salto de la silla. Es una inversión. A veces gano. Lester rió suavemente. El sonido no era de enfado, sino más bien de tristeza. ¿Inversiones? Dijo. Kevin, en 6 meses nunca has ganado más de lo que has perdido. Las matemáticas de los casinos no juegan a favor del jugador. Cualquiera con un título en economía lo sabe. ¿Tienes información sobre mis ganancias? Kevin miró a su suegro con horror. ¿Cómo es posible? El casino lleva estadísticas detalladas de todos los jugadores, explicó Lester, sobre todo de los que juegan con regularidad. Esta información se utiliza para analizar los riesgos y prevenir el fraude. Jennifer volvió a su asiento, sintiéndose físicamente enferma. Todos esos meses ahorrando dinero en cosméticos, comprando comestibles baratos, negándose a ver a sus amigos por culpa del dinero. Kevin había estado agotando sus ahorros en la ruleta y los juegos de cartas. Y en cuanto a tu derecho a gastar tu dinero como quieras, continuó Lester, ese derecho desaparece en el momento en que pides préstamos y no puedes devolverlos. Yo pagaré los préstamos. Kevin volvió a sentarse y se rodeó la cabeza con los brazos. Ahora es un momento difícil. Llevamos 8 meses de mala racha, replicó Lester, y en ese tiempo las deudas no han hecho más que crecer, y tú sigues jugando. ¿Cómo sabes que sigo jugando? Kevin levantó la cabeza y miró a su suegro con desconfianza. Porque estuviste allí el viernes pasado, y el día anterior también. Kevin se puso aún más pálido, si eso era posible. Jennifer se dio cuenta de que su padre le había estado observando, o había hecho que la gente lo observara. Kevin, dijo en voz baja, estás enfermo. Tienes adicción al juego. No tengo ninguna adicción. Se levantó de un salto y empezó a pasearse por la cocina. Yo solo intento vengarme. ¿Sabe? Si tuviera suerte un par de veces, todos mis problemas estarían resueltos. ¿Vengarse? Jennifer lo miró con expresión perpleja. ¿Crees que el juego es una forma de resolver los problemas económicos? No siempre, pero a veces, tartamudeó Kevin, dándose cuenta de lo estúpidas que sonaban sus palabras. Kevin. Lester se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de los pocos coches que circulaban por la calle desierta parpadeaban tras el cristal. ¿Te das cuenta de la posición en la que estás? ¿En qué posición? Tu trabajo pende de un hilo. Tus préstamos están vencidos. Tienes una adicción al juego que no quieres admitir. Y ahora has mostrado tus verdaderos sentimientos hacia tu mujer.
Kevin se detuvo en medio de la cocina, miró a Lester y luego a Jennifer. En sus ojos había la desesperación de un hombre que se había dado cuenta de que estaba acorralado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó casi en un susurro. Quiero que dejes de mentir, respondió Lester, a ti mismo y a nosotros. Quiero que admitas que tienes un problema grave y empieces a resolverlo. De acuerdo. Kevin volvió a sentarse en la silla, con la cabeza gacha. Tengo problemas. ¿Te parece bien? No, dijo Jennifer. No es suficiente. Te has pasado 2 años humillándome, controlando todos mis movimientos, haciéndome sentir culpable. Y todo el tiempo has estado mintiendo y gastando nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Kevin levantó la cabeza y en sus ojos volvió a brillar la familiar agresividad. ¿Nuestro qué? Tú no trabajas. Es mi dinero. Que pierdes en el casino, dijo con frialdad. Mientras ahorro cada pequeña cosa. Trabajo 12 horas al día. Volvió a alzar la voz Kevin. Tengo un trabajo estresante. Un jefe estúpido. Tengo derecho a relajarme. Hay muchas formas de relajarse, dijo Lester con calma. Puedes leer libros, hacer deporte, salir con los amigos, pero has elegido un camino que está destruyendo tu familia y tus finanzas. Esta es mi vida. Kevin golpeó la mesa con el puño. Es mi derecho. Tu vida, asintió Lester. Pero no en mi casa. Se hizo el silencio. Kevin miró a su suegro, intentando comprender lo que decía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedes comportarte como un tirano doméstico bajo mi techo. Lester hablaba en voz baja, pero cada palabra era nítida y clara. No puedes humillar a mi hija, controlarla, echarla de casa. Pero estamos casados. El matrimonio no te da derecho a la violencia, le interrumpió Lester, ni física ni psicológica. Jennifer miró a su padre con una nueva comprensión. Durante los 2 últimos años, él había observado en silencio cómo se desmoronaba su matrimonio, cómo Kevin la convertía poco a poco en una criatura intimidada y dependiente. Pero no había estado ocioso. Había estado recopilando información, estudiando la situación, preparándose para el momento en que tuviera que intervenir. ¿Qué sugieres? Kevin trató de recuperar parte de su dignidad, de hablar con más firmeza. Te ofrezco una opción, replicó Lester. Puedes admitir tus problemas y empezar a resolverlos. Acudir a un especialista en adicción al juego, conseguir otro trabajo, aprender a respetar a tu mujer. O puedes seguir viviendo como hasta ahora, pero no aquí. ¿Me estás echando? Estoy hablando de las consecuencias de la elección. Lester volvió a la mesa y se sentó frente a su yerno. Jennifer tiene derecho a vivir con seguridad y respeto. Si no puedes proporcionárselo, vivirá sin ti. Kevin miró a su mujer y luego a su suegro. Había confusión y miedo en sus ojos. Jenny se volvió hacia su mujer. No quieres el divorcio, ¿verdad? ¿Podemos arreglar esto? Jennifer miró a su marido y lo vio por primera vez sin gafas de color de rosa, sin autoengaño, sin el deseo de preservar la familia a cualquier precio. Frente a ella estaba sentado un hombre débil y mentiroso que había pasado 2 años destruyendo sistemáticamente su autoestima y su independencia. No lo sé, Kevin, dijo ella con sinceridad. No sé si lo que has estado haciendo durante 2 años se puede deshacer. Pero nos queremos. ¿Amarnos? Jennifer sonrió con tristeza. ¿Me quieres? ¿O te gusta controlarme? Kevin abrió la boca para contestar, pero las palabras no salieron, porque la respuesta era obvia para todos en aquella cocina. El silencio en la cocina se prolongó. Kevin estaba sentado con la cabeza gacha, como si una lucha interna lo estuviera desgarrando. Jennifer podía ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, cómo apretaba los puños. Estaba claro que intentaba encontrar una forma de recuperar el control de la situación, pero todos sus métodos habituales, gritos, amenazas, manipulación, eran inútiles ante la serena fuerza de Lester. Fuera de la ventana empezó a lloviznar. Pequeñas gotas golpeaban el cristal, creando un ritmo monótono que acentuaba el silencio de la casa. Lester permanecía inmóvil, observando a su yerno con la expresión de un hombre que ha visto mucho en la vida y ya no se sorprende de las fragilidades humanas. Su paciencia parecía ilimitada, pero Jennifer podía percibir la férrea determinación oculta bajo la calma exterior. Finalmente Kevin levantó la cabeza. Sus ojos eran una mezcla de rabia, humillación y desesperación. Miró a su mujer, luego a su suegro, y algo cambió en su expresión.
La máscara del marido arrepentido cayó, revelando sus verdaderos sentimientos. Te diré una cosa, dijo, y su voz se volvió fría, desprovista de su anterior temblor. Basta de circo. Jennifer sintió que el ambiente se tensaba. Kevin ya no intentaba justificarse ni suplicar. Algo más se había despertado en él, algo furioso y peligroso. Sí, tengo problemas, continuó, levantándose de la silla. Sí, juego en el casino. ¿Y qué? Es mi vida, mi dinero, mi elección. Kevin, empezó Jennifer, pero él se volvió bruscamente hacia ella. Cállate, le gritó. Llevo 2 años escuchando tus lloriqueos, tus quejas, tus insinuaciones de que soy un mal marido. Estoy harto. Lester se levantó lentamente, pero no dijo nada. Se limitó a ver cómo su yerno mostraba por fin su verdadera cara. ¿Crees que es fácil estar casado contigo? Kevin se volvió hacia Jennifer y en sus ojos había una ira inconfesable. Las constantes recriminaciones, el resentimiento constante, tu costumbre de poner cara de culpable cada vez que llego a casa. Nunca te he reprochado nada, objetó Jennifer. Al contrario, siempre he intentado apoyarte. ¿Apoyarte? Kevin se rió, pero era una risa maligna. Me apoyaste como una soga apoya a un ahorcado, siempre recordándome lo perdedor que era. Eso no es verdad. Jennifer se puso de pie, sintiendo que la ira aumentaba en ella. Tú eras la que me decía que no valía nada, que estaría perdida sin ti. Porque es la verdad. Kevin dio un paso hacia ella, y Jennifer retrocedió instintivamente. ¿Qué eras antes de conocerme? Una miserable recepcionista en una clínica destartalada, viviendo con tu padre como una solterona. Sucker, Kevin, dijo Lester en voz baja, y algo en su tono hizo que su yerno se diera la vuelta. ¿Y a ti? Kevin señaló con el dedo a su suegro. ¿Te crees muy listo? Siguiéndome a todas partes, recabando información como un detective privado. Solo estaba escuchando, replicó Lester con calma. Es increíble la cantidad de información que puedes obtener si te limitas a escuchar. ¡Escuchar!, resopló Kevin. Estabas espiando, sobornando a gente en el casino, en el banco, en el trabajo. No soborné a nadie, replicó Lester. Es que en un pueblo pequeño la gente tiene mucha memoria, sobre todo cuando se trata de un hombre que miente a su familia y vive por encima de sus posibilidades. Kevin se paseaba por la cocina agitando los brazos. Tenía la cara roja de rabia y sus movimientos eran cada vez más bruscos y erráticos. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea?, dijo deteniéndose en medio de la habitación. No es que lo sepas todo, es que fingías que no lo sabías. No fingíamos, dijo Jennifer. Esperábamos que lo arreglaras tú mismo. ¡Esperábamos!, Kevin se rió. 2 años esperando, y habéis estado tramando cómo hacerme quedar mal. Nadie estaba tramando nada, explicó Lester con paciencia. Te pusiste en evidencia cuando echaste a Jennifer a la calle. Al diablo con ella, estalló Kevin. Y tú también. ¿Crees que estaría perdido sin ti? Te equivocas. Jennifer miró a su marido y se dio cuenta de que estaba viendo a su verdadero yo. No al hombre encantador del que se había enamorado hacía 2 años, no al chico cariñoso que la cortejaba maravillosamente, sino a este, el hombre enfadado y egoísta que culpaba a todos los que le rodeaban de sus problemas. Vale, dijo en voz baja, si somos tan malos para ti, ¿por qué te quedas? ¿Sabes una cosa? Kevin se detuvo, la miró con desprecio. No lo hago, estoy harto de aguantar a tu familia. De acuerdo, asintió Lester. Entonces no tenemos ningún problema. ¿Ningún problema? Kevin se volvió hacia su suegro. Tienes muchos problemas. ¿Crees que me voy a largar sin más? Te equivocas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jennifer sintiéndose ansiosa. Quiero decir que tengo derecho legal aparte de la propiedad. Esta casa, por ejemplo. Kevin señaló las paredes. Llevamos 2 años casados. He invertido en el mantenimiento de la casa. Tengo derecho a una indemnización. Lester rió suavemente. El sonido no era de enfado, sino más bien triste. Kevin, dijo sacudiendo la cabeza. De verdad que no entiendes nada. ¿Qué es lo que no entiendo? La casa está a mi nombre. El testamento está a favor de Jennifer. No tienes ningún derecho sobre la propiedad. Lester habló con calma, exponiendo los hechos. Y en cuanto a tu inversión en el mantenimiento de la casa, las facturas de los servicios no te dan la propiedad.
¿Y los muebles? ¿La televisión? La compré. El televisor costó $1,000. Perdiste 8 veces más en el casino en 2 años. Lester se encogió de hombros. Llévate el televisor si lo quieres. Kevin se paró en medio de la cocina y Jennifer pudo ver cómo se desmoronaban todos sus planes. Obviamente había contado con algo, pero la realidad era muy distinta. De acuerdo, dijo finalmente. Que así sea, pero me pagarás una pensión. ¿Qué pensión? Jennifer se sorprendió. Llevo 2 años sin trabajar a jornada completa porque tenía que mantener a mi familia. Perdí oportunidades profesionales. Tengo derecho legal a una indemnización. Lester volvió a reír en voz baja. Kevin, estás confundiendo las leyes. La pensión alimenticia paga por los hijos o por un cónyuge incapacitado. Tú eres un hombre sano de 33 años con un título universitario. Sacudió la cabeza. Nadie le debe nada. Veremos qué dice el tribunal. Kevin levantó la voz. Conseguiré un buen abogado y veremos quién le debe qué a quién. ¿Conseguir un abogado para qué? Preguntó Lester. Tienes préstamos vencidos, no tienes ahorros, y un divorcio costará varios miles de dólares. Encontraré a alguien que trabaje por un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Lester se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sobre una casa de la que no tienes título? ¿Sobre un dinero que no tenemos? Los abogados trabajan por un porcentaje cuando hay algo que compartir. Jennifer observaba esta conversación con una sensación de irrealidad. Kevin se había convertido en un hombre avaricioso y mezquino que intentaba sacar dinero de una situación de la que todo era culpa suya. Hacía una hora había sido su marido, pero ahora le parecía extraño y repugnante. Vale. Kevin se recostó en la silla y se pasó las manos por el pelo. Vale, quizá tengamos prisa. Vamos a pensarlo. ¿Pensar qué? Preguntó Jennifer. En nuestro matrimonio. Kevin la miró esperanzado. Nos amamos. Podemos volver a intentarlo. Después de todo lo que acabas de decir, Jennifer negó con la cabeza. Después de que me llamaras recepcionista patética y solterona, estaba enfadada. La gente dice estupideces cuando está enfadada. La gente dice la verdad cuando está enfadada, objetó. En la ira un hombre muestra lo que realmente piensa. Jenny, por favor. Kevin se levantó e intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió. Podemos arreglarlo. Iré a terapia. Dejaré de actuar. ¿Dejarás de jugar? Interrumpió Jennifer. ¿Cómo dejaste de fumar? ¿3 veces en 2 años? Eso es diferente. No es diferente. No sabes mantener las promesas. Miró a su marido y solo sintió cansancio. Y no quiero esperar más a que te enmiendes. Pero si somos marido y mujer, Kevin habló con desesperación. Significaba algo. Sí, asintió Jennifer, hasta que me echaste de casa. Kevin permaneció en silencio, dándose cuenta de que la discusión había terminado. Lester se apartó de la ventana y miró a su yerno con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión definitiva. Kevin, dijo con calma, creo que todos necesitamos un poco de tiempo para pensar. Te sugiero que recojas tus cosas y te quedes unos días en algún sitio. ¿Dónde? Kevin miró a su suegro con desesperación. No tengo dinero para un hotel. Tienes colegas, amigos. Busca un alojamiento temporal. Lester habló sin ira, pero con firmeza. Mientras tanto, pensaremos cómo proceder. Y si no quiero irme, entonces llamaré a la policía y te denunciaré por amenazar a mi hija y echarla de casa. Lester habló con el mismo tono de voz tranquilo. Spokane se toma muy en serio la violencia doméstica. Kevin abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que no había nada que objetar. De hecho, había amenazado, echado, se había comportado de forma agresiva. Y la policía no le creía, sino un respetado jubilado de la ciudad. ¿De cuánto tiempo dispongo?, preguntó en voz baja. Hasta mañana por la mañana, respondió Lester. Creo que es tiempo suficiente para empaquetar tus efectos personales. Kevin asintió lentamente. La derrota era total y absoluta. Se dirigió a la puerta y se detuvo en el umbral. Jenny, dijo sin volverse, si cambias de opinión, ya sabes mi número. No cambiaré de opinión, respondió ella con firmeza. Kevin salió de la cocina. 1 minuto después oyeron sus pasos en la escalera. Subía al dormitorio a hacer las maletas. Jennifer y Lester estaban solos en la cocina, donde aún había tazas de té frío sin tocar. Papá, dijo Jennifer, gracias. ¿Por qué, cariño? Por protegerme, por no dejar que me humillara.
Lester se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. «Eres mi hija», dijo simplemente. «Y nadie tiene derecho a maltratarte». En el piso de arriba, las puertas de los armarios se cerraron de golpe y las tablas del suelo crujieron. Kevin estaba recogiendo sus cosas, preparándose para abandonar la casa donde había desempeñado el papel de cabeza de familia durante 2 años. Jennifer escuchó los ruidos y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Su matrimonio había terminado, pero le esperaba la libertad. Jennifer se despertó con el sonido de la lluvia tras su ventana. La mañana gris de octubre se filtró lentamente en el dormitorio a través de las gruesas cortinas, y durante los primeros segundos permaneció tumbada intentando averiguar por qué se sentía diferente. Luego la memoria la trajo de vuelta a los acontecimientos de la noche anterior y se dio cuenta de que no había nadie. Kevin estaba despierto en su lado de la cama, sin roncar, sin dar vueltas en la cama, provocando que ella se despertara. Por primera vez en 2 años, se despertó en silencio. Jennifer se sentó en la cama y miró el reloj de la mesilla. Eran las 7:30 de la mañana. Normalmente a esa hora ya estaba preparando el desayuno para su marido, pero hoy no había necesidad de precipitarse. Era una sensación extraña, liberadora y un poco aterradora al mismo tiempo. Se levantó, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna que convertía las hojas otoñales en una alfombra resbaladiza sobre las aceras. Una mañana lluviosa cualquiera en Spokane, pero para Jennifer era el comienzo de una nueva vida. Sin escándalos, sin tensiones constantes, sin tener que andar de puntillas en su propia casa. Se puso la ropa de casa y bajó las escaleras. La cocina ya olía a café. Su padre se había levantado temprano, como siempre. Lester estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. Había 2 tazas de café humeantes sobre la mesa y un periódico recién hecho. «Buenos días, cariño», dijo sin volverse. «¿Cómo has dormido?» «Sorprendentemente bien», dijo Jennifer sentándose a la mesa. «¿Y tú?» «Tampoco mal». Lester se acercó a la mesa con 2 platos de huevos revueltos y bacon. «Pensé en hacer un desayuno de verdad. Hacía tiempo que no hacía uno». Jennifer cogió un tenedor y probó los huevos revueltos. Estaba perfecto. Las yemas blandas, las claras bien cocidas, el bacon crujiente. Lester siempre había sido un buen cocinero, pero en los últimos 2 años rara vez hacía algo más complicado que avena, cediéndoles la cocina a ella y a Kevin. «Está deliciosa», dijo. «Había olvidado lo buena cocinera que eres». «Una habilidad que no hay que olvidar», sonrió Lester, sentándose frente a ella. «Tu madre siempre decía que un hombre debía saber hacer al menos huevos revueltos y espaguetis». Comieron en silencio, escuchando la lluvia al otro lado de la ventana y el suave tic-tac del reloj de pared. Era un silencio agradable y tranquilo, no tenso como había sido con Kevin. Jennifer se dio cuenta de que por primera vez, en mucho tiempo, podía disfrutar de la comida sin preocuparse de que su marido encontrara algo que criticar. «Se fue anoche», dijo Lester sorbiendo su café. «Lo he oído». Jennifer asintió. «Sobre las 2, el portazo, luego el coche». Dejó las llaves en la cómoda del pasillo. «¿Y no dijiste nada más?» «No, solo empacó y se fue». Jennifer imaginó a Kevin empacando su maleta en la oscuridad, enojado y planeando venganza. «Me pregunto a dónde habrá ido. ¿A casa de un compañero de trabajo? ¿A un hotel barato?» Pensó en ello y se dio cuenta de que no le importaba mucho saber la respuesta. «Papá», dijo dejando el tenedor a un lado, «gracias por lo que hiciste ayer. Solo dije la verdad. Pero podías haberte callado. Podrías haber dejado que la situación continuara». Lester negó con la cabeza. «No podía. Ver a mi hija convertida en una sombra intimidada de sí misma era insoportable». «¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque esperaba que lo entendieras». Lester miró por la ventana, donde las gotas de lluvia caían por el cristal. «Una persona tiene que tomar la decisión de cambiar de vida por sí misma. La coacción rara vez funciona. ¿Y si nunca me hubiera dado cuenta? Entonces, tarde o temprano, habría tenido que intervenir». Se volvió hacia ella. «Pero ayer se había pasado de la raya. Echar a una mujer de su casa por la noche. Es inaceptable». Jennifer asintió, comprendiendo la lógica de su padre. Lester siempre había sido un hombre sabio, capaz de esperar el momento oportuno para actuar. Ayer, ese momento había llegado. ¿Qué pasará ahora?
preguntó ella. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Con el divorcio, con el trabajo, con la vida? Jennifer agitó las manos. Llevo 2 años sin planear nada más allá de la próxima cena. Ahora no sé por dónde empezar. Empieza poco a poco, le aconsejó Lester. Llama al doctor Richardson, a ver si su oferta de trabajo está al día. ¿Y si ya no puedo hacerlo? 2 años sin ejercer. Jennifer, se inclinó Lester hacia ella. No has perdido tu capacidad de pensar en 2 años. No has perdido tu don de gentes. Solo has olvidado de lo que eres capaz. Tal vez, aceptó ella insegura. No tal vez, sino definitivamente. Te vi trabajar antes de casarte. Eras uno de los mejores administradores de la ciudad. Los pacientes te adoraban, los médicos te respetaban. Jennifer recordó su antiguo trabajo. Era muy buena en lo que hacía. Podía calmar a un paciente ansioso, arreglar seguros complicados, organizar su horario para mantener a todos contentos. Ahora parecía tan lejano. ¿Y el divorcio?, preguntó. Desde el punto de vista legal, es sencillo, respondió Lester. No compartís hijos, ni propiedades, ni deudas. Kevin puede pedir el divorcio. Tú puedes pedirlo. En cualquier caso, será rápido y sin discusiones. Habló de conseguir un abogado. Amenazas vacías. Lester agitó la mano. No tiene dinero para un abogado caro, y uno barato no puede hacer nada cuando no hay nada que dividir. ¿Y sus deudas? Jennifer pensó en los préstamos y en el casino. ¿Podrían afectarme? No, las deudas se pusieron a su nombre antes y durante el matrimonio, sin tu consentimiento. No eres responsable de ellas. Jennifer se sintió aliviada. Había temido que los problemas de dinero de Kevin se convirtieran también en sus problemas. Papá, dijo tras una pausa, ¿cómo sabías todo esto? ¿Lo del casino, lo del trabajo, lo de las deudas? Lester sonrió. Cariño, pasé 40 años en un campo donde la información lo es todo. Aprendí a escuchar, a hacer las preguntas adecuadas, a analizar los hechos, pero concretamente sobre Kevin. Empecé a recopilar información sobre Kevin hace 3 meses, cuando me di cuenta de que la situación empeoraba. Lester terminó su café. Llamó a algunos viejos conocidos, hizo algunas preguntas. La información se estaba sumando a un cuadro feo. ¿Le estaba siguiendo? Estaba protegiendo a mi hija de la única manera que podía. No había vergüenza ni arrepentimiento en la voz de Lester. El conocimiento es poder, especialmente cuando tratas con un hombre que miente y manipula. Jennifer se dio cuenta de que su padre había actuado reflexiva y cuidadosamente. No tomaba decisiones precipitadas, no provocaba escándalos, sino que recopilaba hechos en silencio, preparándose para el momento en que fueran necesarios. ¿Y si vuelve?, se preguntaba. ¿Intentaría reconciliarse? Puede que lo intente, asintió Lester. La gente de su calaña no se rinde fácilmente. Pero ahora ya sabes la verdad sobre él. Puedes tomar una decisión con conocimiento de causa. Ya he tomado una decisión. Ya he tomado una decisión. Entonces, solo es cuestión de mantenerla. Jennifer se levantó y empezó a recoger la mesa. Los movimientos eran automáticos, familiares, pero por primera vez en mucho tiempo no estaban dictados por el miedo a las críticas. Podía fregar los platos a su ritmo, colocarlos donde se sintiera cómoda. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo mientras enjuagaba los platos. ¿Qué? No me siento como una divorciada. Jennifer se volvió hacia su padre. Me siento liberada. Porque eso es la liberación, dijo Lester. Has estado en una prisión que tú misma construiste durante 2 años. Ahora la puerta está abierta. Me temo que no puedo hacerlo solo. No estás solo. Lester se levantó y se acercó a ella. Tienes tu casa, me tienes a mí. Tienes tus habilidades y tus conocimientos. Y lo más importante, tienes la oportunidad de volver a empezar. ¿A los 29? A cualquier edad se puede empezar una nueva vida. Le pasó el brazo por los hombros. Tu madre empezó a estudiar pintura a los 50. Se convirtió en toda una artista. Jennifer recordó los cuadros de su madre que aún colgaban en el salón. Paisajes y bodegones sencillos pero cálidos. Mamá había empezado a pintar tarde, pero lo disfrutaba inmensamente. Hoy llamaré al doctor Richardson, decidió. Es una buena idea. También quiero conocer a Sara. Disculparme por alejarla. Los verdaderos amigos entenderían y perdonarían. Jennifer asintió,
sintiendo que algo que había estado latente durante mucho tiempo se despertaba en ella. Un deseo de actuar, de planificar, de construir un futuro. Durante 2 años había vivido al día, sin atreverse a pensar en el futuro. Ahora tenía la oportunidad de volver a soñar. Al otro lado de la ventana la lluvia había arreciado, pero la casa estaba cálida y tranquila. Lester leía el periódico, comentando de vez en cuando las noticias locales. Jennifer lavó los platos y pensó en cómo cambiarían sus vidas. ¿Mejoraría? Sin duda. ¿Sería más fácil? No era seguro. Tenían por delante el divorcio, la búsqueda de trabajo, la reconstrucción de amistades rotas. Pero lo más importante era la libertad de elección. Papá, dijo secándose las manos con una toalla, nunca te di las gracias por acogernos en esta casa. Es tu casa, cariño. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero durante 2 años soportaste a Kevin por mí. Así fue. Lester dejó el periódico. Y estaba dispuesta a aguantar más si eso te hacía feliz. Pero no eras feliz. No, no lo fui. Entonces terminó bien. Jennifer miró a su padre, un hombre canoso y tranquilo, que era mucho más fuerte y sabio de lo que ella había pensado. Toda su vida había sido su roca, pero ayer lo había visto bajo una nueva luz. No solo como un padre cariñoso, sino como un hombre capaz de proteger a su familia por todos los medios. Voy a ir a cambiarme, dijo, y llamaré al doctor Richardson. Nos vemos en el almuerzo. Jennifer subió al dormitorio que ahora era solo suyo. Abrió el armario, donde su ropa colgaba de un lado y el otro estaba vacío. Kevin se había llevado toda su ropa. Era extraño ver el espacio vacío, pero no triste, más bien tranquilizador. Escogió un traje estricto que hacía tiempo que no se ponía y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada pero decidida. Tenía mucho trabajo por delante, sobre sí misma, sobre su vida, sobre su futuro. Pero por primera vez en 2 años, Jennifer se sentía preparada para ese trabajo. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo, bañando la ciudad y preparándola para un nuevo día. Jennifer cogió su teléfono y buscó el número del doctor Richardson. Ahora empezaba una nueva vida.